Versículos del 24 al 29. Continuamos con el estudio de esta carta. Habíamos avanzado hasta el versículo 23, ¿verdad? En donde el apóstol Pablo había hablado acerca también de la reconciliación que hay en Cristo Jesús. No solamente el Señor Jesús reconcilió al hombre con Dios, sino también todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él ha enseñado que todas las cosas fueron hechas por Él. Porque Cristo Jesús tiene la misma esencia del Padre. Nosotros no conocemos al eterno Dios, al Padre, sino que dice el Evangelio, hermano, que nosotros conocemos a Dios porque Jesucristo nos lo quiso revelar. Y si conocemos a Cristo, dijo Jesús, que conocíamos al Padre. Entonces, hermano, sabiendo esto, también el apóstol había dicho, así es como Jesús estuvo en la creación, como Él tiene la divinidad, como Él tiene el poder, y fue a Él a quien le plació llamarnos, y murió por nosotros para perdonarnos nuestros pecados. Y terminaba diciendo el versículo 22 y 24, donde decía, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuántos sabemos que Dios viene por cada uno de todos nosotros a través de Jesucristo, hermano? Cristo viene por una iglesia sin mancha. ¿Y qué dice la Escritura de esto? ¿Y cómo será? Pues Cristo hizo la obra de quitar toda mancha en nosotros. Usted delante de Dios está limpio, está purificado, está santificado, no por sus medios, sino porque Cristo Jesús hizo esa obra cuando Jesús nos reconcilió con el Padre. Mire qué lindo, ¿verdad? Entonces, usted y yo somos parte de esa iglesia. Y así debemos de mantenernos, decía, ¿verdad? En ese estado en el cual ahora el Señor nos ha puesto. Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos. ¿Cómo lo presenta Jesús a usted delante del Padre? Santos. Allá no lo va a presentar el Señor con el apodo que nos conocen en el vecindario. Aquí nos conocen como el apodo que nos pone la gente, ¿verdad? Pero ante Dios el Padre, Jesús a usted lo presenta como ¿qué? Como un escogido. Y para ser parte de los escogidos usted necesitaba haber sido limpio. Y la palabra de Dios le ha limpiado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo también. Por eso dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso es que Cristo viene por una iglesia sin mancha. ¿Por qué? Él la quitó. ¿A quién? A su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Usted y yo. 23. Si en verdad, ahora hay un requisito. ¿Cuál era? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es aquí donde usted encuentra la limpieza. Es aquí donde usted se encuentra santo. Es aquí en el Señor Jesucristo en el que usted se encuentra irreprensible. Es en Cristo Jesús, no por sus propios medios. Si permanecéis fundados en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol dice, mire, yo nada más soy un ministro de una iglesia grande, de un cuerpo que Jesús ha comprado a precio de sangre. A Él le plació ser de ministro. Y de eso va a hablar del versículo 24 en adelante. Ahora pues, ¿qué dice el versículo 24? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla que él, en su carne se están cumpliendo algunas aflicciones de Cristo, no hay que malinterpretar esto como que si alguien pudiese decir el apóstol Pablo también hizo algo para nuestra salvación, porque los sufrimientos que sufren los ministros no son para intercesión o para mediar entre el pecador y Dios. Los sufrimientos de Cristo fueron para eso, para intermediar entre Dios y nosotros. Pues de eso hablaba, de la reconciliación en los versículos anteriores, ¿verdad? Los sufrimientos que usted y yo sufrimos, nosotros no vamos a hablar del apóstol, el apóstol sufrió sus propios sufrimientos. Se recuerdan que cuando el apóstol Pablo fue llamado en el libro de Hechos, cuando Ananías le pone la mano, le dice que Dios le ha placido que sea instrumento para llevar su evangelio a los gentiles y que sea pasado por muchos, ¿qué? ¿Por muchos qué? ¿Lo quieren leer? Ese fue el llamado y eso es lo que se está cumpliendo.
En Hechos, cuando el apóstol Pablo se convierte, Ananías va, le pone las manos y dice lo siguiente. Por favor, búsquelo, lo veo algo dudoso, no van a pensar que yo me lo estoy inventando, ¿verdad? Es necesario que nos quede claro, ¿verdad? En la conversión del apóstol Pablo, en el capítulo 9, se encuentra esto. Versículo del 15 en adelante. Vamos a leer desde el 11. No vaya a perder la cita del estudio bíblico de hoy. Solamente es para recordar de qué sufrimientos hablaba el apóstol. Dice así, 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ya ha visto en visión a un varón llamado, ¿cómo? ¿No lo tienen todavía? Hechos capítulo 9. Los hermanos que ya se pueden, no pueden ayudar a los demás, ¿verdad? Hechos capítulo 9. Hechos está atrás. Capítulo 9, versículos del 11 en adelante. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Va, gloria a Dios. Leámoslo todo de corrido, por favor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado, ¿cómo? Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo, ve, oiga, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, ¿qué dice el versículo 16? Cuánto le es necesario, ¿cómo? Padecer. La palabra padecer, ¿qué es? Sufrimiento. Le tengo una noticia, iglesia. Aquí tendremos padecimiento. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, porque Jesús lo dijo también, ¿verdad? A sus discípulos les dijo, en el mundo tendréis aflicción. De esas aflicciones era la que el apóstol Pablo decía, yo me gozo. Así que usted y yo debemos de gozarnos en las pruebas. Las pruebas no son para salir corriendo de la iglesia. Y hay algunos que por una mala mirada se van de las iglesias, hermano. No, yo no voy, que el hermano me hizo mal ojo. Pues si el hermano andaba enfermo del ojo, hermano. Las pruebas que este hombre sufrió eran por causa de predicar el evangelio. ¿Y qué decía él? Me gozo. Lo que pasa es que nuestras pruebas muchas veces son por causa del pecado. Y es allí donde salimos de la iglesia. Entonces al apóstol se le había dicho, ¿verdad?, de que era él el que iba a llevar el evangelio a los gentiles, pero para eso se le había profetizado que iba a padecer. Y la palabra padecer es sufrimiento. Vamos al estudio. Entonces, ahora sí nos queda claro de qué le estaba hablando, ¿verdad? Ahora, de esos sufrimientos son de los que habla el apóstol Pablo. No es que a la salvación de Dios le faltaba que alguien más sufriera por nosotros. No, nada que ver. La causa por la cual sufría él por predicar la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Estamos ya? Oiga lo que dice. ¿Ahora qué dice? ¿Cómo dice? Vaya, ahí quedemos en la primera parte del estudio. ¿Ahora qué dice? ¿De qué? ¿De que tiene pisto en la bolsa? ¿De qué dice? Oiga, ahora me gozo en lo que, ¿cómo decía ya? Que por causa del evangelio iba a ¿qué? ¿Y de qué se está gozando él? Va, iglesia, entendamos, hermano, aquí no vamos a tener toda una vida color de rosa. Muchos predican el evangelio de la prosperidad. Eso no existe, hermano. No existe el evangelio de la prosperidad ni el evangelio de la pobreza. No, existe solo un evangelio, el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste? En anunciar que Cristo vino, murió por nosotros los pecadores, y que al tercer día resucitó, y que si creemos en Él somos salvos por medio de la fe puesta en Él. Ese es el evangelio que existe. Ahora, ¿eso trae qué? Sufrimiento muchas veces.
Y se comprueba en este tiempo. Usted va a su casa bien alegre. Hoy recibí a Jesús, mamá. Viera qué gozo me siento, porque me siento como una pluma bien mojito, porque el Señor me perdonó mis pecados. Están locos. ¿A cuántos de nosotros nos dicen así? ¿Qué es eso? Eso ya es padecer. ¿Por qué razón? Porque usted ha venido a Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, me gozo. ¿De qué? Hay algunos creyentes, hermanos, que confunden, ¿verdad? No, hermano, yo desde que llegué a la iglesia solo sufrimiento. Si aunque no estuviera en la iglesia, siempre va a tener sufrimiento. La diferencia es que, bendito Dios, y usted y yo tenemos padecimientos por causa de estar en el Evangelio. Dele gloria a Dios y gócese. No le haga caso a aquellos que ya no voy a la iglesia, viera, y hasta como una gran alegría, ¿va? Ellos sienten que han logrado una gran cosa, viera qué bien estoy hoy, para ir a la iglesia. Según ellos, hermanos, están bien delante de Dios. ¿Sabe qué hay que hacer? Exhortarles en el amor del Señor y decirle, hermano, pero usted está haciendo mal, porque en el Evangelio no todo va a ser color de rosa. El mismo apóstol Pablo, por causa de predicar, dice, miren, hermano, yo me gozo de padecer. ¿El qué? ¿Qué más dice el versículo 24? Me gozo en lo que padezco por vosotros. La razón por la cual dice vosotros no es que era para que con esos sufrimientos los hermanos se salvaran. La razón por la cual sufría era que él predicaba la justicia. En el Evangelio hay que predicar el amor, hay que predicar el perdón, hay que predicar la justicia. ¿Y qué trae eso? Trae aplausos. ¿A qué no? Nada más si se habla del perdón, mal caer. Hermano, perdone a su prójimo. Uy, hermano, eso no me gusta. Eso es lo que no me gusta del Evangelio. Hasta le ponemos asterisco, ¿verdad? Eso no. El apóstol Pablo hacía eso. Al predicar el Evangelio se tiene que hablar de la justicia, se tiene que hablar del amor, se tiene que hablar del perdón. Esas cosas no le gustan al mundo. Al mundo le gusta el qué, hermano? La venganza. El mundo se goza y hasta dice un dicho loco, ¿verdad? Qué dulce es la venganza, es dulce. ¿Cuántos han oído ese versículo satánico? Eso no está en la Biblia. Por eso digo que es versículo satánico. Es un verso que la gente dice, pero es del diablo. La venganza es dulce. Eso no es de Dios. El apóstol Pablo, cuando hablaba de estas cosas, a causa de predicar el Evangelio, dice, yo sufro por esto, pero me gozo, porque ya se me había dicho. Continuemos. Por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Ahora, la razón por la cual él sufría era eso. El cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Entonces, cuando él sufría, cuando él padecía, era porque estaba predicando de todas estas cosas. Y yo quiero que en esta noche nosotros analicemos algo. Los artistas, desde el más pequeño hasta el más grande, ellos tienen aplausos por actuar. Usted va a un circo y la gente, a uno que se pone a contar payasadas, la gente, ¿cómo le hace? Hasta nosotros hemos ido a algún circo más de alguna vez. Los que no han ido, pues no los estoy invitando, pero se les aplaude. ¿Por qué? Porque están actuando. Ellos no están viviendo lo que están haciendo, pero a la gente le parece algo beatificante porque le da risa, ¿verdad? Algunos hermanos, estamos hablando de los más, podríamos decir, desde la escala menor, ¿verdad? Los payasitos que usted ve, les aplauden. No digamos los artistas de cine, los que salen en las películas, los que salen en la televisión, hermano. La gente los ve, ¿va? Y me quiero tomar una foto con usted. Y ahí un gran drogadicto es el actor. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? La gente, ¿cómo anda detrás de los famosos? Aplaudiéndole. Algunos que otros políticos, hermanos, que tratan la manera de hacer bien las cosas en los mítines, en las calles, ¿cómo son? Son aplaudidos. Y eso no es de hoy, eso es de antiguo. Pero si alguien predica el Evangelio, es menospreciado y padece. Nadie, hermanos, ha muerto por ser un buen actor. O sea, que se diga, matémoslo porque no, pero hay muchos que han muerto por causa de predicar la justicia de Dios. Y eso es padecer. Así es que, hermano, no espere que al venir el Evangelio, ni con esto no tampoco nos estamos corriendo. Con esto tampoco queremos decirles, amados hermanos, mejor no, ¿verdad? Es la realidad. El Evangelio no es bienvenido en ninguna parte. La gente le habla de que Dios aquí, que Dios aquí. No, si yo creo en Diosito, pero el Evangelio no es bien recibido. Ah, pues vamos a hacer una oración en su casa. ¿A qué hora venimos a orar con los hermanos? Usted está loco, le van a decir. No tengo tiempo, le van a decir. Pero díganle que le va a llevar pastel, que le va a llevar un payaso, que le va a llevar cualquier cosa. Le abren la puerta e invitan a toda su familia.
Pero hábleles del amor, hábleles del perdón, hábleles de la justicia. Empieza a padecer, le cierran la puerta. Entonces, esos eran los sufrimientos que el apóstol Pablo, esas eran las razones. Pero la razón más grande por la cual él sufría era porque predicaba eso. ¿A causa de quién? De que el cuerpo de Cristo fuese más y más grande cada día. Entonces dice el versículo 24, que no lo hemos terminado. En la carne por falta de las... en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Ahí mismo lo dice, que es la iglesia. Amados hermanos, el Evangelio en muchas ocasiones nos va a traer dolor terrenal. Nos va a traer sufrimiento, pero vale la pena. Jesús dijo estas palabras. Hay algunos que no gustarán la muerte, no van a querer morir, no les va a gustar. Pero dice también el Evangelio, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: ay de aquel que quiera salvar su vida, porque al final, ¿cuál va a ser el resultado? La perderá. El que quiera salvar su vida. Cuando dice salvar su vida y que la perderá, no está hablando de la salvación que nosotros creemos. Cuando se refiere a salvar su vida, es su vida terrenal. Pero al final esa vida, ¿cómo terminará, hermano? ¿Hay quien, hermano? No, yo no voy a ir a la iglesia, no, mejor me acuesto luego, no voy a la vigilia, no leo la Biblia porque me voy a desvelar, no tal cosa. Según ellos están guardando su vida, están tratando de guardar una vida terrenal, pero su vida verdadera, ¿qué va a pasar, hermano? Se va a perder. Pero hay otros que la perderán por causa de mí. Estos son los que siguen a Jesús y que pasan esos sufrimientos, la van a perder, pero aquí. ¿Pero qué dice al final? Pero al final la hallarán. ¿Cuántos queremos hallar esa vida? Entonces no se asuste de las pruebas. Entonces gócese. El apóstol Pedro, referente a las pruebas, dice: no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha venido. O sea, no os sorprendáis. O sea, como que si fuese cosa extraña, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No se asuste. Un apóstol que escribió estas cartas dice que se gozaba al ver los padecimientos que él pasaba a causa de predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que la iglesia fuese creciendo. Mira, hermanos, si la iglesia verdaderamente le apostara a ser una iglesia evangelizadora, a ser una iglesia de buen testimonio, un montón de padecimientos fuera, pero habría un resultado. ¿Sabe cuál fuera el resultado? Más almas vinieran a Cristo. Porque así fue al principio. Y esto es normal, es lógico hasta en la naturaleza del ser humano. Vamos a ver. La mujer, para que nazca su bebé, tiene que pasar por un proceso. Ese proceso es el proceso del parto. En el parto, ¿qué hay? ¿Qué hay en el parto? Mujeres, las que han tenido hijos. A mí no me pregunto, yo nunca he tenido un hijo. Los tuvo mi esposa. ¿Qué hay en los partos? Dolor. Pero que el resultado al final, ¿qué es? Es una alegría. Pero ¿quién nació? Un niño. Pero para que naciese ese niño, hubo una mujer que tuvo que pasar ese proceso. Amén, hermanito. Entonces, así es la iglesia. Para que haya más miembros en la congregación, es necesario que usted vaya y los evangelice, al igual que yo. Al hacer eso, ¿qué va a venir? Dolor. Esto no nos gusta. ¿Cuántos queremos una iglesia aquí que estén llenas todas nuestras familias, hermano? La carga no es del pastor, es de toda la iglesia en sí. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Predicarle. Y al predicarle tenemos que vivir lo que predicamos. Y cuando vivimos lo que predicamos, ahí viene ¿qué? El sufrimiento. Oh, tan loco, ¿qué es eso? Ya es dolor. Pero si estuviésemos dispuestos a pasar ese dolor, más de algunos se convertirían. Porque a causa de muchos que sufrieron como el apóstol Pablo, usted y yo estamos aquí. Porque alguien se atrevió a pasar ese padecimiento. No importó que le dijeran que estaba loco. No le importó que le dijeran que no tenía que hacer. Él fue y nos evangelizó y nos invitó. ¿Y el resultado cuál fue? Pasó sufrimiento, sí. El resultado es un alma para Cristo, las cuales somos nosotros quizás. Usted está loco, pastor. Así fue, hermano. El Evangelio no es bien recibido. El Evangelio trae padecimiento.
Y muchos por eso no les gusta, pero se les olvida que no importa que aquí tengamos sufrimiento, porque en la vida eterna no habrá llanto ni dolor, hermano. Y vale la pena que a causa de quizás predicar la justicia y vivir en el amor y vivir en el perdón, otros se conviertan, aunque esto no les guste. Y eso es lo que le ocasionaba al apóstol Pablo dolor. Eso era lo que le costaba padecer. Pero es necesario. Ahora, hay algo en lo cual usted y yo debemos de que nos quede claro. No hay otra opción. Alternativa no existe. No existe. No, hermano, no, para no sufrir en el Evangelio, mejor así, relax, tranquilito. No existe. La Biblia dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino como lo llaman, intermedio, ¿verdad? Y como le dice el Señor, te vomitaré. O sea, no te has decidido. No existe. Solo existen dos caminos: el ancho y el angosto. No existe el intermedio. O sea, no hay alternativa. Si por causa del Evangelio más de alguien, hermano, le va a vituperar, siéntase gozoso. No se asuste. No ponga eso como pretexto. No, hermano, yo por eso no sirvo. Más eso de estar ahí en la iglesia, de estar invitando a otros. Yo para eso no fui llamado. ¿Quién le ha dicho que usted no ha sido llamado? No, es que yo no puedo. ¿Quién le ha dicho que no puede? Si el mismo apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si verdaderamente hemos tomado la decisión y la determinación de seguir a Jesús, tenemos que invitar a otros, tenemos que predicarles a otros, tenemos que darles testimonio de que Cristo ha hecho una nueva vida en nosotros. Y eso se tiene que vivir. Al hacer eso, hermano, es donde vienen las pruebas, es donde viene el dolor, pero el resultado vale la pena. Porque usted está dando testimonio. Es cierto, va a sufrir, no la va a pasar bonito porque usted a cada rato va a estar, vamos a la iglesia, dijo, mamá, ya aburrí, ya te dije que no. Eso ya es dolor. Pero como no existe otra alternativa, bueno, yo voy a orar por para que un día se convierta y usted siga, ¿no? Y al siguiente día que al culto, hoy se va a ir, dijo, ya sabe que yo no voy a esas cosas. Ay, dije, eso es lo que no nos gusta, hermano. Y algunos, para que no nos digan nada, miren, hermano, yo tengo que predicar esta palabra. No los invitamos. Es que él se enoja, hermano. Yo prefiero que se enoje y que un día venga el Evangelio, no yo, sino Dios. Prefiere que quizás, hermano, esta persona se enoje, pero que se salve. Y no, para no tener problemas, yo no le digo nada. Sí, pero esa alma se me va a demandar a mí. Y eso es tristeza en el corazón. Es duro, hermano, ir a predicar a las casas de los inconversos. Es duro. Es duro. Y usted va a decir, hermano, es duro ir a la casa donde alguien llora la muerte de alguien y no tiene esperanza. Es duro, porque ¿cómo usted le va a decir? Él está en el cielo. ¿Cómo le va a decir eso si nunca se arrepintió? Si era una gente, hermano, que cuando se le hablaba de Dios se enojaba y no quería. ¿Verdad que ha de ser duro? ¿Cómo le vamos a dar testimonio que verdaderamente lo que nos queda decir es invitarnos? Allá Dios haya tenido misericordia, pero es duro no tener la seguridad que esta persona creyó en Cristo Jesús. Para que no pase eso, es mejor evangelizar. Es mejor decirles que Cristo les ama. No más que se van a hacer, se van a enojar y le va a ocasionar dolor a usted. Gócese. ¿Por qué? Usted está siendo partícipe ¿de qué? De los sufrimientos. ¿Por qué razón? Por predicar el Evangelio. Se pierden amistades, se pierden familiares, se pierden aquí, pero gana algo. ¿Sabe qué gana? La obediencia al Eterno, al que todos nosotros le debemos. Ante esa obediencia, no piensen en lo que el pastor está diciendo en esta tarde. Ante esa obediencia, pensemos que lo estamos obedeciendo a Él. Es una alma por la cual Cristo murió. Es necesario testificarle. Es necesario decirle que Cristo viene pronto. ¿Cuántos sabemos esto, hermano? Hablábamos con mi esposa ayer y yo con unos hermanos les decíamos, miren, hermano, las noticias a nivel mundial son una convulsión. Y solo es una afirmación. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Esto no es juguete, hermano. Usted ve en el sur de nuestro continente la mala noticia, ¿verdad? No sé cuántas partes de hectáreas de la jungla se ha quemado ya. Y dice, hermano, según estudios, para que vuelva a estar como estaba antes de quemarse, tienen que pasar 200 años.
La pregunta es, ¿y alguien está ¿cómo se dice? Reforestando? ¿Va que no? Lo que están es botando más palo. ¿Hacia dónde va el mundo, hermano? Hacia un cambio climático inevitable. Inevitable. Usted sabe, ¿verdad?, que estamos en Centroamérica, en donde, hermano, científicamente está comprobado que estamos dentro de lo que se conoce como un corredor seco. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los inviernos no van a traer agua. Y usted lo está viendo el año pasado y este. Y los que ya tenemos algunos que otros años sabemos que los inviernos no son como eran antes. Amén, hermanitos. Y usted ya le está metiendo miedo a los congregantes y a los que lo están. Es realidad, no la puede negar. ¿Por qué razón? Porque por causa del pecado se degeneró todo, se arruinó todo, y el hombre sigue ¿qué? Devastando la creación de Dios. Entonces, hermano, ¿qué cree usted que viene después de que no llueva? ¿Qué viene? Escasez de alimentos. ¿Qué viene aparte de la escasez de alimentos, hermano? El trastorno climático trae, hermano, enfermedades. Si no hay agua, hermano, viene una sequía. Y nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo para hacerle ver a la gente que esto en verdad es parte de los cumplimientos de la palabra de Dios? Y que es necesario mejor que vean un mundo mejor que no es en esta tierra. Aquí, bendito Dios, que Dios nos ha salvado. Tratemos nosotros de colaborar en que el mundo cada día sea mejor, pero visualicemos la tierra y la patria celestial que Jesús ha prometido para los que creemos en Él. Claro, el predicar esto que va a traer lo que el apóstol dice. Parece. Hermano, ¿por qué se entretiene tanto? Porque esa es la base de todo lo que sigue. Hermano, al predicar el Evangelio, aunque usted y yo no prediquemos solo, decir que nos hemos convertido, ya no ven a la iglesia, mía. ¿De dónde venimos? Y el corazón, la iglesia. Pero si usted sabe que usted ha venido a adorar a un Dios todopoderoso, no tiene que sentir temor, no tiene que avergonzarse, sino que siéntase, gracias a Dios vengo de escuchar las palabras de vida eterna, que no son del pastor, son del Dios todopoderoso. Eso debe ser nuestro actitud. Somos los que tenemos la respuesta para esta humanidad, pero esa respuesta, al darla, va a traer padecimiento. No lo queremos pasar. Pero el apóstol Pablo lo pasó, ¿verdad? ¿Cuál era la razón? Versículo 24 al final. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 25. De la cual, o sea, el apóstol se toma como parte de ella y dice en el 25, de la cual fui hecho ministro. Pero ahora mire a quién le da la gloria. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué razón? Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto se debe de predicar como Dios quiere, no como a mí me conviene. Hay algunos que para que los hermanitos no se vayan, hermano, eso del testimonio no hablemos, ¿verdad? Hermano, no hablemos de esta parte de la Biblia donde dice que hay que portarnos bien, pasemos a otro tema. ¿Cuál hay que pasar? Somos luz en medio de las tinieblas, somos la sal de la tierra, y eso quiere decir, somos la diferencia, y no solo la diferencia, somos los que le damos el sazón a este mundo, somos los que le damos la luz. El cristiano debe de ser el ejemplo, el cristiano debe de ser la persona que alumbra a los demás, que les haga ver que ellos están perdidos. No nos adhiramos nosotros a ellos, no nos adheremos a ellos, que ellos se adhieran a lo que nosotros creemos. Eso lo digo en la palabra, lo dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Esa debe ser la visión suya y mía. Aquí no se trata de, hermano, usted como predica bien fuerte, pero no lo llegan los hermanos. Mire, hermano, mi deber es predicar, porque si no predico, a mí me va a caer el castigo. El apóstol lo está diciendo. ¿Qué dice el versículo 25? De la cual fui hecho ministro según ¿qué? No es la voluntad de él, ¿verdad? Según la administración de Dios que me fue dada. ¿Para qué le fue dada esa administración, iglesia? Para que anuncie, ¿cómo? Parcialmente. No, ¿cómo dice? Cumplidamente.
No tenía el apóstol Pablo que reservarse nada de la palabra de Dios. Todo lo que Dios le diera tenía que decirlo. Y le tengo una noticia. Aquí igual toca. Y esto no gusta. Es pastor porque nunca le cierran la iglesia, ¿verdad? Le gusta estar hablando que dejemos el adulterio, que dejemos la fornicación, que dejemos de fumar, que dejemos de tomar. Ya aburre con eso. Eso era en otro tiempo. Hoy la iglesia debe de ser moderna, debe de tener orquesta, debe de tener payasos. ¿Quién le ha dicho? Suficientes payasos hay en el mundo que están trastornando la humanidad. Algunos que hasta se disfrazan de payasos para robar. Y si por eso la gente no viene, yo aquí voy a estar predicando lo que Dios quiere. Aquí no se trata de que, hermano, usted no se le llena a la iglesia. Dios me ha mandado a predicar la palabra. Y si algo otros hermanos predican otra cosa, predican emociones, eso Dios no me ha llamado a mí. Importante que la gente esté aquí, hermanito, vamos a hacer tal cosa. No, hermano, aquí prediquemos. Lo que debe de sostener esta iglesia se llama Jesús a través de su palabra. Amén. Ese es su alimento. Hay algunos que no les gustan los estudios bíblicos por eso. Es que allí no es la Biblia, allí no cantan, allí no cantan, allí no sé qué. ¿Y eso para qué, hermano? Yo puedo estar hablando hasta en lenguas aquí y allá afuera estoy ultrajando a mi prójimo. Y de eso no predico. Me puedo amarrar la cabeza, pero no me amarro la lengua. Qué feo le agarró, pastor, que la Biblia lo dice. Yo puedo tener toda la fe que dice que puedo trasladar los montes a la mar. Pero si no tengo amor, ¿qué dice, hermano? ¿Soy qué? Metal que retiene. Y esa no es la iglesia del Señor. Dios no quiere bulla, hermano. Disculpen que Dios nos hable así, pero es la realidad. Dios no quiere bulla. Ay, que yo soy hermanito, que yo soy hermanito. Demostremos que somos hermanitos. Dejemos de jugar. Esa es la palabra de Dios, hermano, cumplidamente, dijo el apóstol. Amén, hermano. Amén. No se trata, hermano, de pasar toda la iglesia las 8 horas del día aquí santificándome. No, allá en el mundo tengo que mostrar que Dios me ha santificado. 26. Para que ya vayamos avanzando, si no nos estaban ahí, ¿verdad? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cuando dice el misterio que había estado oculto de edades de los siglos, se refiere al evangelio mismo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era ese misterio? Que Dios iba a salvar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. De eso está hablando, amén, iglesia. Entonces, eso era un misterio, y a causa de eso el apóstol le tocaba sufrir. Ese misterio en los tiempos de los profetas, Dios los usaba para hablarle a qué pueblo, iglesia, solo a un solo pueblo, a lo que usted conoce como la nación de Israel. Solo a ellos les hablaba Dios por medio de profetas. Les levantó reyes a quienes, a Israel. Le levantó jueces a quién, a Israel. Le dio la ley a quién, a Israel. Entonces, ¿y dónde quedaban los demás? Los demás se llamaban paganos, los demás les decían gentiles, los demás les decían incircuncisos. Y ahí estábamos usted y yo. Pero cuando Cristo Jesús vino, salió otro, le fue revelado al mundo una salvación que ya no solamente era para judíos, sino también para otros. Por eso dice el Evangelio según San Juan: voy pues a traer otras ovejas que son también de este redil. El redil del Señor. ¿Cuántos somos del redil del Señor? ¿Y qué quiere el Señor? ¿Ovejas o cabritos? ¿Cabritos éramos? Yo el Señor quiere ovejas. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas son sinónimo de sumisión. Ya lo hemos explicado muchas veces, las características de una oveja. Las ovejas, hermanos, necesitan ser guiadas por un pastor. Por eso el pastor tiene en Israel, no solamente en Israel, algo que se le llama cayado, con el cual las va metiendo al redil, porque tienen un problema en la vista. Y ellas caminan en manada, porque allí se van sintiendo y no se van perdiendo. Si una oveja se sale de la manada, se perdió, porque su vista no es muy buena. Ellos trabajan más que todo con el tacto. Por eso si usted ve en las películas, y eso es realidad, usted ve las ovejas van en manada. Eso es lo que Dios quiere, que vayamos todos en unidad. Eso no se da en la iglesia, lastimosamente, ¿verdad?
Y quienes predicamos esto, no, ustedes son fríos, a ustedes no les gusta. Que no nos va a gustar, nos gusta que nos guíe la palabra, porque si no nos guíen otras cosas nos vamos a perder. Si nos guían otras cosas nos vamos a perder. Las ovejas tienen el peligro de que al comer un pasto, ellos no pueden sentir si el pasto es bueno, solo lo comen. El que sabe cuál es el pasto correcto es el pastor, por eso es el que las guía. Las ovejas tienen otro problema, que si hay un barranco se pueden ir porque, como les digo, algo a repetir, tienen problemas con la vista. Se pueden desbarrancar. Y así somos nosotros los creyentes. Necesitamos una guía, necesitamos un pastor. Ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este misterio que ahora usted y yo conocemos, que se llama el Evangelio, esto no era antes en los tiempos de los profetas. En los tiempos de los profetas se le hablaba sobre el pueblo de Israel. A él se le decía, a él se le demandaba, a él se le daba palabra por medio de los profetas. Ahora usted y yo estamos en una edad nueva. Y era la que el apóstol le tocaba predicar. Por causa de eso, no lo querían los judíos. Y aún los gentiles tampoco. Porque como eran idólatras y tenían sus propias religiones, al hablar solamente de un solo camino, de un solo Dios, les parecía raro. ¿Qué le tocaba al apóstol? Sufrir. Pero ¿cuál era la razón? Que el cuerpo de Cristo, que era la iglesia, siguiese caminando. No sé si estamos comprendiendo en esta noche. Avancemos, versículo 27. Perdón, 26, no lo hemos terminado. El misterio que había estado oculto. Ya sabemos cuál era ese misterio. ¿Cuál era, hermano? El Evangelio, ¿verdad? El misterio que había estado oculto, dice, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Y cuáles santos está hablando? Dios le dijo. ¿Qué más dice el versículo 27? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, el que, hermano, la esperanza de gloria que tenemos en nuestro corazón. La esperanza. ¿Cuál esperanza? De la gloria eterna, de la gloria venidera, de la salvación, mis amados hermanos. Vale la pena entonces sufrir por el Evangelio. Vale la pena que nos digan locos, vale la pena que nos digan, y ustedes que no se aburren de estar ahí cantando aleluya, aleluya, aleluya. Vale la pena, hermanitos. Vale la pena ser luz, vale la pena ser sal en medio de este mundo. 27, ¿verdad? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a ir terminando. 28. ¿A quién? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Este es el problema. Para que una persona pueda conocer al Evangelio, es necesario ¿qué? Amonestarlo. ¿Y qué es amonestarlo? Vaya, venga. ¿Sabe usted que Jesús le ama? Jesús no quiere que usted viva en pecado. ¿Qué está haciendo usted ya? Amonestando. Está amonestar. La palabra amonestar quiere decir llamar la atención. En el deporte hay diferentes deportes y cada deporte tiene sus reglas. Si esas reglas no se cumplen, los amonestan, ¿verdad? Los futbolistas, hermanos, cuando están tirando patadas, no están jugando correctamente, ¿qué hacen? Vaya, venga, le dice el árbitro, ¿qué le va a hacer? Lo va a amonestar, porque está actuando como incorrectamente. Entonces, en el Evangelio, no vamos a confundir el deporte con el Evangelio, solamente es una forma de ilustrarlo. Cuando la persona no conoce de Dios y vive en el pecado y usted le va a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted lo está amonestando. Le está diciendo, la vida de pecado que lleva no es la correcta. El Señor le ama y quiere salvar su alma. El Señor murió por sus pecados. El Señor quiere que usted vaya a la gloria eterna, pero necesita usted arrepentirse y creer en Él. Eso que ya es una amonestación. Entonces esas amonestaciones son las que traen problemas. Pero es necesario, hermanitos. 28 estamos, ¿verdad? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de ¿qué? ¿Cuál es el fin? De presentar perfecto en Cristo Jesús. Es necesario predicarle a todo hombre. Al vecino, a la vecina, al amigo, al familiar, al compañero de trabajo, al compañero de estudio. Es necesario decirle que sin Jesús no hay salvación. Terminemos.